estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla palabras de vida eterna. Gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes y gracias a ustedes por su audiencia. Son las 9 de la noche en punto, hora de la ciudad de Puebla, y vamos a iniciar palabras de vida eterna. Vamos a ir a Dios en una oración que le vamos a pedir al joven Brian que por favor nos dirija a Dios en la oración, y después le daremos el lugar a el hermano Miguel que trae los medios. Así es. Los medios y pues nada más los medios de entrada, ¿verdad, Mike? Sí. Muy bien, caballero, recíbenos a Dios en la oración, por favor. Sí, gracias. Padre, muchas gracias te damos porque todo lo que tenemos, todo lo que recibimos, siempre sabemos que proviene de ti, que todo es tuyo, que nosotros somos solamente administradores. Te agradecemos porque nos permites estar este tiempo juntos para poder llevar a cabo este trabajo del programa de radio, para poder dar a conocer tu palabra a los hermanos, para poder ayudar a nuestros hermanos en la fe y a todas las personas que nos escuchen, pues a saber un poco más de tu palabra. Síguenos dando por favor ese ánimo, ese aliento de continuar con eso, y también a nuestros hermanos, bendíceles a todos aquellos que nos escuchan, sé también en sus vidas. Te suplicamos que todo lo que se diga durante este programa, que sea correcto, que sea bueno, que sea la sana doctrina, para que podamos salir completamente alimentados de esta hora que vamos a estar aquí. Padre, vamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano Miguel, si nos das por favor los medios. Claro que sí, hermano. Bueno, nos encontramos en redes sociales, en la página de Facebook. Ahí tenemos dos páginas. Una es la página de amigos, y ahí nos puedes encontrar como Palabras de Vida Eterna Radio. Y en la página de likes, ahí nos puedes encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. Tenemos también una página en YouTube, ahí nos pueden encontrar como Palabras de Vida Eterna en Puebla. En Twitter nos ubican con la cuenta @palabras palabras 3333, a donde nos pueden encontrar para el Periscope y nos pueden observar a través de esta aplicación. El teléfono de estudio es el 179-6450. El teléfono de WhatsApp es el 22, hermano Luis, es 23 61 0830. Ahí nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp y bueno, pues los vamos a pasar al aire. También vamos a hablar o a mencionar las direcciones de las congregaciones. Vamos a iniciar con la dirección de la congregación en la cual estamos transmitiendo, que es la congregación de Vicente Guerrero. Esta congregación se encuentra ubicada en la calle Tepetitlán, número 526, Colonia Vicente Guerrero. Ahí quien preside es el hermano Osiel Mesa. A él lo pueden localizar en el teléfono 129-4401. Y la congregación de Bosques de Manzanilla se encuentra ubicada en la calle Manzano, número 5215 de la colonia Bosques de Manzanilla. Ahí quien preside es el hermano Evaristo Ordaz. A él lo pueden localizar en el número 367-8522. Estos son los medios y las direcciones de las congregaciones que hacen posible este programa de radio. Sean ustedes bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Gracias, hermano Miguel. Buenas noches a todos nuestros hermanos. Como decíamos, hace un momento ya estamos sobre nuestro programa 77, joven Mario, más o menos, corríjame. 78. Hoy es nuestro programa número 78. Esto habla de que ya estamos con ustedes al aire más de año y medio, probablemente ya rebasamos el año y medio, y bueno, pues es un gusto estar nuevamente en sus hogares, llegar hasta sus hogares, hermanos. Ojalá y el programa de hoy pues sea de edificación para todos nosotros. Hace 8 días tratábamos un tema que por lo menos a los que estamos en la mesa nos pareció muy interesante. Ojalá y en sus hogares también les haya parecido así. Es un tema que tiene que ver con la santidad, y estuvimos discutiendo algunas cuestiones relacionadas con la santidad respecto del significado. Por ejemplo, hablamos de la santidad de Dios, hablamos de la santidad ya referida a nosotros, y empezamos a hablar de algunas de las características de las personas que son santas o que deben ser santas,
o que quieren ser santas. Y el día de hoy, hermanos, pues vamos a continuar hablando de las características de las personas que buscan la santidad. Esta cuestión de buscar la santidad, hermanos, pareciera ser que es algo que en la actualidad en las iglesias ya no está en boga, es decir, en muchas de nuestras congregaciones la santidad es algo que se ha dejado de lado y que incluso nosotros como predicadores, como gente que es responsable de una obra, de una congregación, pues ha dejado de empujar, de impulsar la santidad. Entonces por ello nosotros creemos que este tema es fundamental, pero bueno, pues más allá del tema y la reflexión es muy importante lo que nosotros en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, hagamos en favor de, y en lo individual, hagamos en favor de la santidad. Así es que nuestro hermano Brian nos va a hablar un poco de las características, algunas de las características de las personas santas. Caballero, si es usted tan gentil. Sí, vamos a hablar de otras dos características que distinguen a una persona santa. Y la primera es la rectitud. Rectitud significa emparejar, significa nivelar. Algo que es importante que destaquemos es que en Ezequiel capítulo 1, versículo 7, en la visión que tiene Ezequiel de los seres vivientes, los pies de estos están derechos. Los israelitas llamaban parejo, llamaban recto a un camino que era fácil de transitar. Y algo que creo que nos parece bastante interesante, al menos a mi punto, es que estos caminos a los que llamaban parejos, llamaban rectos los israelitas, tenían pocos altibajos en comparación con otros caminos. Es decir, a veces no es de que el camino fuera completamente recto, pero en comparación con otros sí eran bastante parejos. El Salmo capítulo 37, versículo 28, dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Jehová ama la rectitud, y la rectitud es una característica que debe de tener toda persona santa. Ahora, no sé si gusten comentar algo respecto a esta parte de que tenía pocos altibajos en comparación con otros caminos. Sí, yo creo, no sé, Josué, ¿quieres comentar algo? Bueno, respecto al significado de la palabra, interesante ver cómo es que el pueblo de Israel entendía o asimilaba lo que era la rectitud. Para el caso de nosotros, cuando nosotros hablamos acerca de la rectitud, entendemos básicamente que pues el llevar a cabo aquello que es lo correcto nos traza una línea principalmente de conducta, que es la que nos hace cumplir o no cumplir este requisito. Entonces, no tanto como el significado que marca en este caso para los judíos, la dificultad no debería de ser un limitante respecto de esta característica, sino que independientemente de si es fácil o difícil aquello que debemos de hacer, pero que es lo que nos lleva directamente en el camino del Señor, es aquello que debemos de practicar. Entonces, nada más para así que comentar esto y animar principalmente a nuestros hermanos que en ocasiones se encuentran algunas cosas difíciles de hacer respecto del cambio que Dios nos pide en nuestra transformación como cristianos, pero si queremos llegar a ser santos debemos de hacer lo correcto o aquello que Dios nos indica, independientemente de si es o no es fácil o difícil llevarlo a cabo, porque esto nos acerca cada vez más a esa santidad que Dios también quiere que nosotros tengamos. Sí, además algo que alguna vez precisamente tú ilustrabas, Josué, en relación con la rectitud, es que es lo que tiene que ver cuando empezamos a hablar de algún tipo de desviación. Es decir, lo opuesto a la rectitud es precisamente algún tipo de desviación. Puede ser alguna desviación en la fe, puede ser alguna desviación conductual, puede ser alguna desviación en cuanto a la palabra. Y entonces cuando se dan ese tipo de desviaciones, lo que sucede, hermanos, es que a la menor desviación, con el paso del tiempo, esa desviación lo que va a pasar es que se va ampliando. Sí. Y entonces quizás pudiéramos partir o suponer partir de una pequeña desviación, sea doctrinal, de conducta o en palabra, pero al paso del tiempo esta desviación pequeña se va a convertir en una gran desviación. Entonces, pues hay que tener precaución con ello, porque pues esto nos puede llevar
a problemas de índole más grave o más delicada. Hay un versículo, hermano, que a mí me gusta mucho por lo que menciona y se basa mucho a este aspecto de la rectitud. Se encuentra en Hebreos, en el capítulo 12, Sí, y nos dice en el versículo 13: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. así es. Esto en realidad, hermanos, nos quiere decir que aquellas deficiencias que nosotros llegamos a tener como personas, como seres humanos, cuando nosotros seguimos el camino del Señor, que es una senda derecha para nosotros, Sí. aquello que se encuentra enfermo, que está, en este caso dice cojo, va a ser sanado. Si nosotros queremos vivir de una manera como nosotros pensamos, sin tomar en cuenta a Dios, nunca vamos a lograr la santidad, nunca vamos a lograr esa sanidad que nosotros pudiéramos tener, porque la obediencia a Dios y a su palabra es lo que nos hace precisamente puros delante de Él, es lo que nos menciona también en 1 de Pedro en el capítulo 1, versículo 22. Nosotros hemos sido purificados, dice, por la obediencia a la verdad. Esa obediencia es la que nos ayuda precisamente a lograr esa santidad y es efectivamente considerada como rectitud. Sí, de hecho, una de las cuestiones que analizamos hace 8 días, precisamente, tiene que ver con esta cuestión, porque lo veíamos tanto a nivel personal como a nivel familiar. Decíamos, cuando nosotros como cabezas de hogar permitimos una pequeña desviación en estas 3 cuestiones de las que estamos hablando, pues esa rectitud personal, o esa rectitud en la familia, o esa rectitud en la congregación, con el paso del tiempo se puede convertir en una grave desviación. Caballero, adelante. Sí, otra característica que vamos a ver acerca de una persona santa es la integridad. Los términos relacionados con esta palabra, con la palabra integridad, provienen de una raíz que ya traducida significa entero, significa intacto. Es algo que no tiene tacha, algo que no tiene defecto. Y Proverbios capítulo 10, versículo 9 lo ilustra de una manera bastante interesante. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Lo que toca Proverbios 10, más centrado en la primera parte del versículo 9, que el que camina con integridad anda confiado, se me hace una parte bastante interesante, precisamente porque no sé si les ha tocado ver, pero yo he escuchado hermanos que van caminando con temor, que van caminando preguntándose todavía a dónde van, hermanos que son bautizados y que no saben si cuando van a morir se van a encontrar con el Señor o no, es decir, van caminando con temor. Bueno, de algo podemos estar seguros, son hermanos que saben dentro de ellos mismos que a lo mejor integridad les falta, es decir, siguen viviendo a lo mejor con tacha, siguen teniendo defectos dentro de su vida que no los hacen caminar confiados. Sí, y este es un problema muy serio. La cuestión de la integridad en términos cristianos es algo muy serio porque refleja una virtud o un defecto muy grave en el carácter. Es decir, cuando hablamos de integridad de una persona, estamos hablando de alguien de una sola pieza. Y estamos hablando de alguien que, independientemente de las circunstancias, va a mantener su fe, por ejemplo. Estamos hablando de alguien que, independientemente de las circunstancias, va a respetar y amar a las personas. Estamos hablando de alguien que, independientemente de las circunstancias, no va a traicionar nunca sus principios, no va a traicionar nunca la palabra. Es decir, es alguien que, a pesar de lo que suceda, va a luchar por lo que cree. Desafortunadamente el mundo y la congregación, en nuestras congregaciones cada vez es más triste observar que con mucha facilidad traicionamos nuestras convicciones, con mucha facilidad traicionamos la palabra, con mucha facilidad nos olvidamos del compromiso que hicimos y ello nos deja en una calidad de faltos de integridad. Es algo delicado, hermanos, porque en la medida en que a nosotros nos falta la integridad, pues el Señor no se agrada de nosotros, según lo leía aquí el caballero, y seguramente en un momento más nos dará alguna cita. Vamos a irnos a un corte, hermanos, vamos a irnos a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna para abundar un poco y profundizar en la medida de lo posible en este tema de la integridad relacionada con la santidad. Y vamos a andar en integridad. Ya estamos de vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Gracias por su audiencia y porque nos esperan un poquito. Estamos recopilando los saludos y el ¿sabías qué? Joven Mike, ¿es usted tan gentil? Así es, hermano, tenemos la bendición de que nos están visitando los jóvenes de la congregación de Playa Limón,
del estado de Oaxaca. Mándenle saludos a los jóvenes, nos están escuchando. Saludos. Con la hermana Anabel Pedraza. Saludos a los jóvenes de Saludos Oaxaca. a los jóvenes de Playa Limón. Dios les bendiga, hermano. Para los que no conocen Playa Limón, algunos de aquí, de las congregaciones de Puebla ya han ido, pero probablemente hay gente que nos está escuchando que no conoce. Bueno, pues Playa Limón es una comunidad que está más o menos a unos 40 minutos de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, enclavada allí un poco en la sierra, pero es un lugar francamente muy recomendable. Y los hermanos de ella son hermanos verdaderamente muy entregados en cuanto a la hospitalidad. Bueno, pues hoy nos visitan los jóvenes a partir de que va a haber una confraternidad juvenil aquí el día sábado, ¿verdad? Así es, está la confraternidad el día sábado. Esperamos también ya jóvenes de otros lados, de San Luis Potosí, me parece. De Victoria llegaron. Victoria, Ya están los... de Córdoba, Veracruz. Así es. Y creo que de DF también vienen, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el saludo a los jóvenes de Playa Limón. Y bueno, la señorita Sari, esta pequeña que siempre nos escucha todos los miércoles de la Congregación de Bosques de Manzanilla, pide por los enfermos y los que no tienen un techo, y pide por su familia. El joven Mario manda un saludo al grupo de WhatsApp de los Hijos del Rey. Les manda un saludo y buenos saludos a todos por allá. El hermano Francisco Ramírez de Dolores Hidalgo les manda saludos, hermanos, y un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Saludos, hermano. Gracias. Esos son los saludos que nos han llegado y los comentarios que nos han llegado. Vamos a pasar al ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Al parecer igual ya se mencionó, pero me llamó la atención. En Génesis capítulo 2, versículo 7 y el capítulo 3 y versículo 19, ahí señala que nuestro cuerpo está hecho del polvo de la tierra. En esos versículos lo podemos encontrar. Y bueno, investigando, dice que algunos científicos han descubierto que el cuerpo humano se compone de 28 elementos, todos encontrados precisamente en la tierra. Y bueno, hay unos elementos que nos dimos la tarea de investigar. No son los 28, son nada más unos 12, pero todavía hay otros tantos que hay que investigar. Los elementos que encontramos es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, el silicio, el aluminio, el fósforo y el nitrógeno. Son algunos de los elementos que podemos encontrar en el cuerpo humano. Aluminio. El aluminio. Órale. Qué barbaridad. O sea que tenemos algo de aluminio. Algo de aluminio. Y bueno, encontré que también había azufre, pero no sé, o sea, habría que preguntarle a un mira, acá hay un ingeniero que nos dice que sí. Algunos más con azufre, ¿no? Que otros, pero no. Con oxígeno, de hidrógeno, bueno, pero esos son algunos elementos químicos que obviamente están en la tabla de los elementos químicos que encontramos en el cuerpo humano. Hermano Mike, por pura curiosidad, ¿no tendremos algo de oro por allí? No, hermano, ahí sí desconozco. Mira, nos dicen que sí. Tenemos plata. Sí, tenemos oro y plata. Qué barbaridad. Para que Habría veas. que ¿dónde está, no? Sí, ¿no? Para ir a... Muy bien. ¿No? Qué barbaridad. Una pequeña Ahí va a broma. empeñar al joven Mario. Una pequeña broma, hermanos. Muy bien. ¿Algo más, hermano Mike? No, por el momento es todo. Y recordarles lo de la reunión de los jóvenes este sábado. Las actividades van a empezar a las 9 de la mañana. No, me están señalando que a las 10 de Y a la las 9 mañana. es el registro. A las 9 es el registro de los jóvenes. Y a las 10 van a empezar las actividades que tienen aquí los jóvenes preparados para ese gran encuentro que van a tener. Muy bien. Gracias, joven Mike. Vamos a profundizar un poquito en la integridad. Y decíamos hace un rato o hace un momento que tiene que ver con ser de una sola pieza y no traicionar nuestras convicciones, nuestros principios, no traicionar el pacto que hicimos con Dios y no traicionar incluso a veces nuestra
la forma en que nos comportamos. Hay un versículo que está en Primera de Timoteo, en donde Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo en conducta, en fe, en esperanza y en amor. Y bueno, pues este ser ejemplo implica, hermanos, o tiene que ver precisamente con esta cuestión de la integridad. No sé si tengan algún comentario, caballero. Sí, me gustaría tocar el otro versículo que sé que va a ampliar mucho más nuestro panorama de la importancia de ser una persona íntegra en cuanto a la santidad. Salmo capítulo 15, vamos a leer versículos 1 y versículo 2. Dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Muchas veces tomamos la integridad como algo bastante a la ligera. El hecho de pensar que podemos nosotros traicionar el pacto que nosotros hicimos con Dios en el momento en que decidimos entregarle nuestra vida, el hecho de pensar que podemos traicionar el pacto que hacemos con los hermanos cada vez que tomamos la cena, de que estamos teniendo comunión con ellos, lo tomamos tan a la ligera y no nos damos cuenta que una persona que no tiene integridad, una persona que no es de una sola pieza, una persona que no tiene tacha, simplemente no puede habitar delante del Señor. Así es, y esto ya ha trasladado a nuestras congregaciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto o escuchado a hermanos que se comprometen con Dios, o a veces se comprometen con los hermanos, y a las primeras de cambio se olvidan de su compromiso, ¿no? Lo dejan ahí a medias, lo dejan olvidado, lo dejan botado. En alguna ocasión, les comento alguna experiencia que tuve que enfrentar en Manzanilla. Algún miembro de la congregación decidió ya no ser miembro. O sea, ¿y cómo se puede decidir traicionar el pacto? Porque finalmente, cuando tú decides ya no ser miembro de una congregación, pues el pacto no lo hiciste conmigo, lo hiciste con Dios. Entonces tú no puedes decir: ya no quiero ser de tu familia, ¿no? Ya no quiero ser tu hijo. Es como si el hijo le dice al padre: ya no quiero ser tu hijo, ¿no? Ya el trato que me das, o la forma en que me hablas, o la forma en que me tratas, pues ya no me es agradable. Hermano Josué, ¿alguna cuestión? O pasamos a la siguiente característica de la integridad, de la santidad. Sí, estaba leyendo hace un momento, cuando estábamos en el corteo, algo respecto de personas que han sido íntegras. Precisamente una de esas personas fue avisada que iba a morir. Ezequías. Y él dice que oró a Dios y le dijo que había andado delante de él con un íntegro corazón. Entonces, cuando nosotros, y de verdad así debe haber sido, porque Dios escuchó su oración. Sí, claro. Entonces, quiere decir, entre otras cosas, que esta integridad nos da la facilidad, el valor, podemos decir, la capacidad de confirmar que nuestra conducta ha sido correcta. Eso que mencionaba, que no hay tacha en la persona que es íntegra, es precisamente la característica que Dios pide de su iglesia. De la iglesia que menciona en Efesios en el capítulo 5, cuando dice que Dios ha muerto para que tenga también él una esposa que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, y que es precisamente lo que Dios quiere al momento de que su iglesia se presente delante de él. Una iglesia que tenga integridad, que haya sido también capaz de llevar a cabo su voluntad precisamente de una forma constante, de una forma también siempre como Dios lo desea, ¿no? Sí, claro, que a Dios le agrada, ¿no? Que a Dios le agrade, porque bueno, como decía hace un momento, leía Brian, pues no se puede estar delante de la presencia de Dios si no se es íntegro. Muy bien. Pues vamos ahora a tocar, hermanos, otro aspecto relacionado con la santidad, que tiene que ver con la consagración. Y de esto pues nos va a hablar nuestro hermano Luis. Adelante, hermano. Sí, mi hermano, gracias. Mencionas tú la palabra consagración. ¿Qué caracteriza a una persona santa? Otra característica es la consagración. ¿Cómo podemos saber que una persona está consagrada a Dios? Bueno, podemos ver por su entrega o su dedicación a Dios. Y esa entrega pues es exclusiva, podemos ver que es una persona que es apartada hacia una tarea o a un asunto en específico. En asuntos bíblicos podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo. Él se dedicó totalmente a la palabra de Dios, se consagró a la palabra de Dios después de su cambio. Viendo todo esto, ¿cómo podemos ver a una persona que está consagrada? Bueno,
Podemos tocar estos siguientes verbos que podemos encontrar en las personas que de veras están consagradas a Dios. Uno es velar, una persona que está velando por los intereses tanto familiares como por las cosas de Dios, es una persona que está consagrada a Dios. Esto lo podemos ver ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 43, dice esto: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esto es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que estar haciendo si queremos, o si decimos, más bien la palabra sería que deberíamos estar haciendo, estar consagrados a Dios. En esa parte, estar velando. Dice ahí en Apocalipsis 16:15: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estos pasajes nos dan la pauta a lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como cristianos. Si de verdad decimos que estamos consagrados a la obra de Dios. Otro punto que también nos indica que tenemos esa consagración hacia con Dios es el estar orando, tener una oración constante con Dios. Dice ahí en Lucas 18:1: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entraría aquí que habría una pregunta: ¿de verdad tenemos esa necesidad de orar siempre y no desmayar? ¿O nada más oramos en situaciones puntuales, cuando pues por ahí se ha dicho, nos aprieta el zapato y de verdad sentimos la necesidad de orar, cuando no debería de ser así? Dice que deberíamos tener la necesidad de orar siempre y no desmayar. Primera de Tesalonicenses 5:17, eso todos lo sabemos, dice orar sin cesar. Estar orando. Así podemos ver a una persona que es consagrada a Dios cuando de verdad está en continua oración también con Dios. Otro punto que nos indica que es una persona que está consagrada a Dios, es una persona que pelea. Es una persona que se dedica a pelear, pero no se malentienda, no a golpes, no a palabras, no a insultos, sino, dice 1 de Timoteo 6:12, peleando la buena batalla de la fe. ¿Sí? Dice 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí nos da 3 puntos, entre muchos otros que debemos de tener, que caracterizan a una persona que está consagrada a Dios. Una persona que está totalmente entregada o dedicada a Dios, está dedicado a una tarea o a un asunto exclusivamente en las cosas de Dios, vela, ora y pelea la buena batalla. Muy bien. Pues sí, hermanos, desafortunadamente yo no sé si sea una constante en las iglesias, ustedes me dirán, y ustedes ahí en casa también lo pensarán. Cuando nosotros se nos evangeliza, se nos dice que pues de alguna manera vamos a entregar nuestra vida al Señor. Ajá, y se nos dice, no, pues a partir de que tú decidas bautizarte, pues vas a entregar tu vida al Señor. No sé Luis, si tú lo hayas visto, y no sé si en lo que tú has alcanzado a distinguir, habrás visto que las personas no dimensionamos lo que implica entregar la vida a Dios. Sí. Yo creo que ese es precisamente un problema muy relacionado con la consagración, porque por otro lado la consagración, muchos de nuestros hermanos, cuando le decimos, hermanos, es que hay que estar consagrados, lo ven como fanatismo, algunos de ellos lo llegan a ver como santurronería. Ay, no, pues es que ustedes nomás quieren hablar de iglesia y saber de iglesia y no piensan en otra cosa que no sea la iglesia. Ya pues pongan otra cosa en su cabeza porque están fanatizados en la cuestión de la iglesia, pero es que no se dieron cuenta cuando ellos hicieron el compromiso con Dios de entregar su vida, y no entregar una parte de la vida, ¿no? No, es una entrega total. La consagración es una entrega total. Yo mencionaba en un principio, vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Él se consagró a Dios, no le importaba su vida,
sino terminar la carrera que tenía por delante. Y sí, efectivamente, como lo dices, quiero suponer que el 90% de la hermandad, a lo mejor no hemos entendido el nivel de compromiso que implica el consagrarse a Dios, por una simple y sencilla razón. Es muy difícil consagrar nuestra vida a Dios, porque, lo voy a poner de este modo, se nos hace más cómodo todavía estar en las cosas del mundo, en algunas cosas del mundo, que dejarlas. En este caso tú decías, ¿no? Nos pueden tachar de fanatismo, nos pueden tachar de lo que tú quieras, y en ese caso empieza la familia que no es conversa. Sí. ¿Qué hacemos normalmente? Le damos el lugar a la familia para que no se molesten y no nos dejen de hablar, cuando lo que deberíamos de hacer es, en tal caso, cortar y decir: consagro mi vida a Dios. No puedo ir en ese momento con ustedes. ¿Se van a molestar? Sí, claro. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros? Consagrando nuestra vida a Dios, entre muchos otros puntos. Por eso sí, no dimensionamos el grado de compromiso que es el consagrarse a Dios. Sí, de hecho, y si esto lo trasladáramos, no sé, a la cuestión, tratando de hacer algún tipo de analogía, y no sé si sea válida, ahorita tú me corregirás, José. Yo no me imagino un matrimonio en donde la esposa no se consagra al marido y en sentido inverso el marido no se consagra a la esposa. O ya me imagino un matrimonio en donde la esposa le diga: bueno, sabes que sí te voy a atender, pero de las 10 a las 2, porque después tengo otras cosas que hacer. O sí voy a ser tu mujer de las 10 a las 3, porque de las 3 en adelante yo soy de otro señor, ¿no? O sea, no me lo imagino. Bueno, suena chusco esto, pero si lo ves en términos cristianos, las personas que no estamos consagradas es lo que hacemos. Le decimos al Señor: ¿sabes qué? En mi trabajo, que es de las 5 de la mañana a las 3 de la tarde, no estoy para ti. Yo tengo que atender mi trabajo. Y es decirnos con otro Señor. Y de las 3 de la tarde a la noche ya regresamos con Dios y le decimos: ahora sí, ya estoy, ¿no? Para lo que se te ofrezca. El problema es cuando nos estalla algún problema, nos estalla una situación, y entonces sí queremos a Dios las 24 horas con nosotros. En un momento Brian nos va a hacer un comentario, Josué nos va a hacer un comentario respecto de esta cuestión de la consagración. Nos vamos a un corte y estamos de vuelta en Palabras de Vida. Ya estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Estamos de vuelta en Palabras de Vida Eterna. Gracias que nos escuchan, hermanos. Nuestros medios están un tanto fríos, así es que les vamos a rogar a aquellos que nos estén escuchando que por favor nos saluden, aunque nos estén escuchando y no nos quieran saludar. Por favor, salúdenos para saber desde dónde nos están escuchando. Joven Mike, por favor. Así es, hermanos, esperamos sus saludos, sus comentarios, preguntas en relación al tema, en relación a la santidad. La hermana Lulú de Bosques de Manzanilla, ella pide por los enfermos de las iglesias, la hermana Verónica, la mamá de la hermana Siria, y por su familia. Parece que la hermana Siria tiene a su mami un cuanto tanto delicada, hay que hacer oración por ella. La hermana Michelle Arce, ella pide por su sobrina Yelina Nefer, disculpen, no, es Yelina Nefer, que aún no sale del hospital, lleva 8 días internada. Saludos y bendiciones para todos ustedes, hermanos. Vamos a orar por esta niña, y entiendo que nuestra hermana Michelle es en Querétaro, de la iglesia. Saludos a la iglesia en Querétaro. Saludos. Y saludos a todos los hermanos desde Ciudad Juárez. Desde allá les mandan saludos. Y bueno, pues a todos los hermanos que nos están escuchando, díganos de dónde nos escuchan, cómo se escucha, y pues mándenos comentarios en relación hay una disculpa por el nombre, no lo pronuncié bien. Y bueno, vamos a pasar al ¿sabías qué? Tengo un dato que encontré en relación al Evangelio de Juan. Se habla que cerca del 92% del contenido del Evangelio de Juan se encuentra únicamente en este libro y no aparece en el Evangelio de Mateo, de Marcos ni de Lucas. Por ejemplo, hay 6 milagros que son relatados en Juan y que no están en ningún otro lugar de la Escritura.
incluyendo algunos de los pasajes favoritos, como el agua convertida en vino. Esa la encontramos en Juan, capítulo 2, de los versículos del 1 al 11. La sanidad del hombre ciego y la resurrección de Lázaro está en Juan, capítulo 11, versículo del 1 al 44. Y cerca, bueno, lo que me llamó la atención es que cerca del 92% del contenido evangélico se encuentra en el libro de Juan. Muy bien. Pues gracias, hermano Mike. ¿Alguna otra cuestión que tengamos con esto? Pues nada más, hermanos, ahorita pues esperamos que todos los hermanos que salieron de vacaciones nos sintonicen para que nos manden sus mensajes, sus saludos, y bueno, pues estamos al pendiente. Muy bien, así es, nosotros no salimos de vacaciones, aquí estamos, ¿verdad? dándole a palabras de vida eterna. Muy bien, pues estábamos hablando de la integridad. Perdón, hermano, que te interrumpa. Un saludo al hermano Ale, que se encuentra delicado de salud. Parecer tuvo un problema con el estómago. Entonces, pues un saludo, hermano, si nos estás escuchando. De aquí de todos. Es cierto, los hermanos, semana con semana está participando en este panel. Hoy, por cuestiones de salud, no está entre nosotros, pero bueno, pues esperemos que se mejore nuestro hermano Alejandro. Y bueno, pues que donde coman no nos inviten. Seguramente. Sí, corremos el riesgo de enfermarnos. Así entonces, es. que nos digan dónde no ir a comer. Sí, que no nos invite a donde coma. A donde sí comió. nos sigue invitando. Pero sí que nos invite a donde no comió. Muy bien, bueno, no lo entendí muy bien, pero bueno, vamos, sigamos pues. Saludos, Ale. Saludos pues. Saludos, hermano Alejandro. Órale. Cuídate. Caballero, iba usted a decir algo relacionado con la integridad. Adelante, por favor. Sí, con la consagración. Perdón, con la consagración, sí es cierto, sí es cierto. Sí, que yo estoy seguro que todos nuestros hermanos allá en casa y también nosotros recordamos la historia del pueblo de Israel. Desde que vagaban por el desierto hasta que conquistan la tierra prometida, cuando está el reino junto, cuando está el reino dividido, todas estas tipos de situaciones en las que varios profetas, incluyendo al profeta Isaías, marca este pueblo y lo señala muchas veces de una manera bastante dura. Isaías llega a llamar al pueblo de Israel ramera, le dice que es esta palabra tan dura que utiliza, que es una prostituta, en el hecho de que no era un pueblo que estaba realmente consagrado. Es decir, era un pueblo que, como muchos de nosotros, y espero que solamente seamos unos pocos, sino que seamos la gran mayoría, jugaban al juego de la consagración. Es decir, cuando comentaba mi papá, cuando les apretaban los zapatos, cuando sentían a los filisteos ya respirándoles en la espalda, es cuando eran personas consagradas, es cuando sí buscaban a Dios, es cuando sí rasgaban sus vestidos, es cuando presentaban sus ofrendas, cuando Dios se acercaba a ellos porque veía su corazón, porque escuchaba su clamor. Y por ejemplo, en el caso del libro de los jueces, levantaba a un juez, los libraba de manos de sus enemigos. Vemos la triste historia que se repetía, que le tenían el juego y seguían adorando a otros dioses, se iban con los baales, seguían cometiendo cualquier tipo de acto impuro, hasta que volvía a pasar la misma historia y volvían a reanudar su juego de consagración. Es por eso que el Señor marca a este pueblo como una ramera y utiliza otro tipo de adjetivos también para este pueblo bastante duros, que yo estoy seguro que muchos de nosotros nos identificamos con la historia de este pueblo, y como comentaba nuestro hermano Evaristo, es quizá una de las situaciones más tristes que se viven dentro de la Iglesia de Cristo. Pues sí, desafortunadamente esto sucede con tristeza, y lo mismo que los profetas reclamaron en su momento la falta de consagración del pueblo, pues en ocasiones a nosotros nos ha tocado hacer el mismo llamado, primero para nosotros mismos, porque no podemos excluirnos ni decir que nosotros somos perfectos. Seguramente en algún momento nos hemos equivocado, y el primer llamado es para nosotros, pero después cuando nos ha tocado hacer la exhortación en nuestras congregaciones, algunos hermanos se han ofendido, se molestan respecto de este llamado. No sé si quieres comentar algo, Josué o Luis, si vas a comentar algo. Josué, ibas a comentar algo. Bueno, es que hace rato que estábamos hablando de los verbos, me recordaban esas dos palabras, velar y orar, a lo que Cristo nuestro Señor mencionó con sus apóstoles antes de ser sacrificado, antes de que fuera crucificado. Él se aparta para orar y les dice a los apóstoles que le acompañen, pero dice que cuando va a verlos están dormidos. Y esta situación me parece una analogía bastante relacionada con nosotros
cuando no estamos consagrados a Dios. Es un estado como de adormecimiento, como de inactividad, como que sí estoy despierto y a la vez no, en lo que corresponde a mi responsabilidad como cristiano, entre que sí actúo y a veces como que estoy inactivo. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta actitud enfocan también un problema que muchos en la congregación podemos llegar a tener si no practicamos estos dos verbos, que es el velar y orar. Dice Cristo nuestro Señor a sus apóstoles que el que no vela y no ora muy probablemente entre en tentación. Quiere decir esto que nuestra debilidad es precisamente el hecho de no tener esta constante en nuestra vida, la oración y el estar pendientes precisamente de aquella relación que debemos de tener con Dios en nuestras responsabilidades. Y nuestro Señor Jesucristo pues lo hace ver precisamente mediante este ejemplo anterior a su crucifixión en el caso de los apóstoles. Y el hecho de que menciona también que debemos de pelear. Cuando hablamos acerca de pelear, normalmente nosotros pensamos que eso no corresponde a cristiano, pero una de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer es soldados para su reino, y inclusive dice que debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes cuando llegue el momento en que tengamos que ser atacados por Satanás. Sin embargo, el hecho de ser soldado implica también que debe de haber un momento en el cual nosotros tenemos que pelear. No tanto defendernos, sino que también debemos de pelear. Y debemos de pelear, como dice en la palabra del Señor, la buena batalla de la fe. Y esto quiere decir que no debemos estar solamente a la expectativa o la defensiva en cuanto a nuestra vida como cristianos, sino que también debemos de estar en una acción constante en contra de aquellas huestes espirituales de maldad que están conquistando, en este caso, al mundo, que se refiere a las personas que nosotros conocemos y están cerca de nosotros. Cuando estamos consagrados a Dios, estamos también consagrados en su propósito. Y estamos consagrados precisamente en el objetivo que Dios tiene para el mundo y para las personas que nos rodean, porque nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios. A nosotros se nos ha encomendado precisamente esto, el poder compartir las palabras de salvación para las personas que están cerca de nosotros, la exhortación para nuestros hermanos, la motivación también para ellos, el poder incentivarnos unos a otros, y todo esto corresponde precisamente a una responsabilidad que quien está consagrado debe de también practicar continuamente, porque de esa manera mostramos que verdaderamente estamos involucrados y comprometidos con eso que es el obedecer la palabra y la voluntad de nuestro Señor. No podemos ver a las personas vivir como ellas quieran, porque sabemos que van a morir. Sabemos que esa forma de vida nos va a llevar hacia la muerte, y si nosotros no decimos nada, si nosotros no actuamos, dice en el Antiguo Testamento que estamos puestos también como atalayas, y la sangre de aquellas personas también va a contar en nuestra cuenta, en nuestra contra en aquel día, porque pudimos haber rescatado a las personas de la muerte y no quisimos tampoco compartir aquello que nosotros sabemos es la salvación para los hombres y para las almas perdidas. Muy bien, hermano José, pues sí, efectivamente coincido contigo en ese sentido de la preocupación que debemos tener por aquellas personas que de alguna manera se han apartado de Dios, que no quieren saber de Dios, que a pesar de decirse cristianos, cuando se les habla de Dios, pues pareciera ser que se les echa algo ahí raro, porque brincan, no quieren escuchar de estas cosas. En fin, continuando con este tema de la santidad, hermanos, la santidad es un proceso que nos lleva a ser más como Cristo. Dice el libro de Gálatas, allá en el capítulo 3, en el versículo 27, que ahora vamos a leer, se los voy a leer en una versión palabra de Dios para todos. Dice Gálatas 3:27, esto demuestra, dice el 26, todos ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Esto demuestra que todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y esto es algo que nos hace ser cada vez un poco más como Cristo. Y allá en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 16, 1 de Corintios capítulo 2 versículo 16, dice así la palabra de Dios, también versión palabra de Dios para todos, se los leo ahora.
Dice así: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es que santificarnos, hermanos, es ser revestidos del Señor, es tratar de tener la mente del Señor, y esto se logra a través de estar consagrados a Él y a través de su palabra. La fe, hermanos, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo pasamos por un proceso de conversión que es bien importante en términos de santificación. Por ello, porque no se da la conversión, hermanos, es que muchos de nuestros posibles hermanos o supuestos hermanos es que finalmente terminan por renunciar a la fe, porque en realidad nunca se convirtieron, porque no entendieron lo que significaba convertirse y ser santos. Y entonces, al no entender esta conversión, pues con mucha facilidad se desiste del compromiso que se hizo con Dios. Y dice entonces la Escritura que nosotros somos justificados por gracia, es decir, nuestros pecados nos son perdonados, y en ese momento se nos aparta del mundo para la obra de Dios. Somos convertidos en una nueva criatura y nos convertimos o formamos parte de una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, según lo señala el libro de los Efesios, allá en el capítulo 5, versículo 27. Uno de los problemas serios respecto de la santidad, hermanos, pasa por el hecho de que muchos de nosotros conocemos respecto de Dios, sabemos lo que dice su palabra, pero hemos decidido no obedecerla y con ello no ser santos. Consecuentemente, hermanos, la santidad es igual a conocer más obedecer, y esto nosotros lo confirmamos allá en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, en donde nos señala con toda certeza: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y allá en el capítulo de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 15, dice así, Juan 14, 15, ahora lo leemos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice allí la Escritura, en esta versión palabra de Dios para todos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y continuamos entonces hablando de la santidad en los siervos de Dios, y lo relacionado a quién trabaja con nosotros y quién nos ayuda en términos de la santidad, y cuáles son los posibles frutos de la santidad. Bueno, la santidad, hermanos, o el proceso de santificación que nosotros debemos de tener, no sería posible si no fuera precisamente porque Dios nos ayuda en este proceso. El apóstol Pablo en el Romanos capítulo 7 nos dice que desde que nosotros tenemos el conocimiento de Dios empieza una lucha entre nosotros, una lucha interna, una lucha que es constante, que permanece hasta el fin de nuestros días y se encuentra precisamente en nosotros mismos. Nosotros queremos ser santos, el Espíritu de Dios mora en nosotros y anhela hacer lo que es espiritual. Pero lamentablemente nosotros también no solamente luchamos con nuestro exterior, con las personas que nos ponen principalmente dificultades, y esto es porque también Satanás obra en ellas para que tanto pruebas como tentaciones se lleven a efecto, sino que también en nosotros mismos hay una naturaleza que nos guía a veces, que se llama concupiscencia, hacia el pecado, y nosotros cuando no toleramos, no obedecemos, en este caso al Espíritu de Dios, el cual ha puesto en nosotros, entonces el pecado se concibe, y entonces a la vez se concibe la muerte. Por eso es muy importante el trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Él, entre otras cosas, intercede por nosotros, nos guía en la verdad, nos hace principalmente mediante el favor de Dios, cuando Él habita en nosotros, hacer todos aquellos frutos que corresponden principalmente a un hijo de Dios y a una persona que busca la santidad. El fruto del Espíritu. Hermano, antes de que pases a esa cuestión, yo quisiera, antes de irnos al corte, porque nos están indicando que tenemos que ir a un corte, preguntarte cómo se da este proceso. Estamos hablando de la labor del Espíritu Santo en términos de la santificación, ¿cierto? Sí. Pero yo quisiera lanzarte una pregunta a ti, a la mesa que ahora nos acompaña, y preguntarte ¿cómo es que nosotros, o con qué acciones concretas nosotros apagamos el Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu deja de obrar en nosotros y nos conduce, y obviamente por nuestra carnalidad
somos conducidos hacia la falta de santidad o hacia la pecaminosidad abierta. Esto quisiera que nos lo comentaras al volver a Palabras de Vida Eterna desde Puebla. De vuelta, hermanos, en Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Nuevamente gracias por estar ahí con nosotros. Mandamos nosotros saludos, ya que no nos quieren saludar. Bueno, pues vamos a mandar nosotros saludos, ¿no? Saludos a las congregaciones de San Luis Potosí que nos estén escuchando. Sabemos que hay por lo menos 2 congregaciones en San Luis que ocasionalmente nos sintonizan. Saludos a Córdoba, si es que nos están escuchando también. Saludos a nuestros hermanos. Y saludos a los hermanos aquí en la ciudad que estén sintonizando el programa. Mike, adelante. Sí es, hermano. Bueno, pues tenemos una noticia que darles. La hermana Chelo, de aquí de Vicente Guerrero, les manda saludos a ustedes, a todo el panel, y pide una oración por Ricardo Pacheco Huerta, un niño de 5 años que sufrió un accidente junto con sus familiares y fue operado debido a un coágulo en la cabeza. Es sobrino de la hermana Alexandra, de aquí de Vicente Guerrero. Pues nos unimos a esa petición y nos están pidiendo el link. En unos momentos les suben el link a los hermanos en el WhatsApp. Y bueno, pues son los saludos que tenemos hasta el momento del hermano de Monterrey, que es el que nos está pidiendo el link. Ya se lo enviaron, José Luis Avilés. Saludo, hermano. Gracias, hermano. Bueno, vamos a pasar al ¿sabías qué? Como ustedes sabrán, hay varios estudios y varias cuestiones científicas que se han basado en versículos de la Biblia. La Biblia ha marcado la pauta para que se realicen o se lleven a cabo diferentes estudios. Yo les voy a leer el Salmo 8. En el versículo 8 dice así: las aves de los cielos y los peces del mar, todos cuanto pasa por los senderos del mar. Este versículo le llamó la atención a un señor que se llama Maxwell Maury. Este señor se le considera el padre de la oceanografía. Esta persona leyó este versículo y realizó ciertos estudios y le llamó la atención la palabra senderos. Y bueno, esta persona hizo estudios para demostrar que hay senderos marinos, y gracias a estos estudios los navegantes marinos cuentan con información específica que siguen hasta nuestros días de ciertas corrientes marinas que disminuyen los días, el tiempo requerido para la navegación en los océanos. Por este versículo se llevó a cabo este estudio, y en nuestros días los marinos utilizan estas corrientes para disminuir sus tiempos en el océano. Claro, muy interesante, ¿verdad? Para aquellos que entienden algo de navegación. Para los que francamente lo ignoramos, pues lo más que podemos entender es que lo hacen en menos tiempo. Sí, en menos tiempo. Sí, ¿no? Las corrientes los ayudan a agilizar el tiempo en el océano, y obviamente las mercancías llegan con menos tiempo, pero basado, y lo señala esta persona que es considerado el padre de la oceanografía, lo señala que él leyó la Biblia, encontró ese versículo, y en base a eso él dedicó su tiempo para realizar ciertos estudios, y encontró esos senderos en el océano. Muy bien, pues gracias, hermano Mike. ¿Algo más? Nada más, hermanos, pues seguimos esperando sus ¿sabías qué? Sus comentarios. Está la página de Facebook, está Twitter, también estamos en el WhatsApp. Entonces, bueno, YouTube, pues, ¿no? En YouTube nos pueden ver, pero también nos pueden hacer sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta, qué podemos ingresar, qué unos ¿sabías qué? Que por ahí tengan o consideren. Y bueno, en la página de Facebook, ahí también nos pueden localizar. En el WhatsApp también
Ahí recibimos los saludos y las peticiones de oración. Y bueno, pues estamos en contacto, hermanos. Muy bien. Hermano Josué, antes de irnos al corte, nos quedamos con una pregunta ahí que yo quería que nos ayudaras a responder. ¿Podrás ayudarnos a resolverla? Pues si no, entre todos, ¿no? Le echamos un montón a la pregunta. A ver, venga. ¿Cuál era la pregunta? ¡Qué probabilidad! La pregunta es cómo en términos prácticos nosotros hacemos que el Espíritu Santo se apague y con ello perjudicamos nuestra santidad. Bueno, lo que pasa es que el Espíritu de Dios habita en nosotros siempre y cuando nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Esto implica, entre otras cosas, que si conocemos de Dios y obedecemos su voluntad, el Espíritu va a estar en nosotros y con nosotros, ayudándonos, guiándonos, dirigiéndonos, protegiéndonos, intercediendo. Pero si nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios y vivimos conforme a nuestros propios deseos, entonces alejamos el Espíritu de Dios. Y al alejar el Espíritu de Dios, entonces viene así como en consecuencia, pues que nosotros apagamos el Espíritu que Él nos ha dado. Las acciones que nosotros llevamos a la práctica son las que definen si el Espíritu de Dios va a estar con nosotros o si el Espíritu de Dios va a ser alejado de nosotros, precisamente porque el Espíritu Santo mora principalmente en un lugar que es santo, que es apartado precisamente para este propósito. Hermanos, en ese contexto que acabas de decir, que me parece muy interesante, que yo resumiría, yo lo entendí así, corrígeme. En la medida en que yo me comporto conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios está conmigo. Sí. En la medida en que yo me comporto alejado de la voluntad de Dios, el Espíritu se apaga y se va. Así es. Eso sí lo entendí, muy bien. Entonces yo te preguntaría, o yo iría a esta reflexión, si mis acciones dentro de la congregación no son las que a Dios le agrada, entonces podríamos estar hablando de una iglesia quizás que no tiene ya el Espíritu de Dios. Esto será posible. Sí, hermano, lo que pasa es que también el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios que pues dentro de la congregación pues hay todo tipo de miembros que siguen al Señor o que aparentan seguir al Señor. A fin de cuentas, nosotros somos básicamente lo que llevamos a la práctica. Si nosotros, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 6, si decimos que permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo. Y asimismo nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, debemos de ser imitadores de Él porque Él es imitador de nuestro Señor Jesucristo. En sí, Hebreos 12:1 y 2 nos dice que tenemos una gran nube de testigos y que debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo esto nos quisiera guía. yo leerte Judas 1:17 dice, pero ustedes, queridos hermanos, recuerden las palabras que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas 1:17. Ellos continuamente les decían, en los últimos tiempos habrá algunos que se burlarán de Dios y vivirán conforme a sus malos deseos. Sí. Esos son los que causan división, viven de acuerdo a los instintos naturales y no tienen el Espíritu. Es lo que estás diciendo, ¿no? Es correcto. Y esto es hablando acerca de los hermanos, que es también lo que menciona el apóstol Pablo. Yo no les digo que no se junten con los borrachos, con los fornicarios, con los adúlteros, todo ese tipo de personas. Dice, no hablo de los que están en el mundo, sino de los que están en la congregación. Aquellos que dicen los hermanos no practican la voluntad de Dios, sino que todavía siguen practicando la voluntad de la carne. Y es precisamente lo que nos dice en el capítulo 8 de Romanos, cuando nosotros leemos en el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, no sois de Él. Es una como consecuencia. Nosotros somos hijos de Dios cuando tenemos las características de Dios, la santidad, la perfección, el amor y todas aquellas cosas que identifican precisamente a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Cuando nosotros practicamos y hacemos estas cosas, estamos siendo santos como Él es. ¿Por qué? Porque estamos haciendo precisamente aquello que Él nos enseña. Si nosotros, como decimos, no nos convertimos, sino decidimos cambiar nuestra manera de vida,
Si no hay en nosotros esa transformación que Dios desea de nosotros, no es posible lograr la santidad. La santidad que nosotros definíamos es conocimiento más obediencia. Quiere decir esto: sé lo que Dios quiere que yo haga y hago lo que Dios quiere que yo haga. No se queda solamente en el conocimiento, sino que la santidad procede a la práctica de ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros practicamos el conocimiento de Dios, como sabemos, el Espíritu se opone a la carne. Quiere decir que cuando nosotros practicamos la voluntad de Dios, nos estamos oponiendo a la carne y no practicamos lo que la carne, este cuerpo en el cual vivimos, desea. No utilizamos nuestros miembros para el mal, sino que apartamos nuestros ojos, nuestros miembros en total hacia el servicio que ahora debemos y conocemos que Dios quiere de cada uno de nosotros para lograr esa santidad. Una de las cuestiones que es es relativamente frecuente en nuestras congregaciones es que nuestros hermanos generan su propio concepto de santidad. Y entonces los hermanos dicen: no, pues yo no me porto mal, hermano. Yo no le hago mal a nadie, no ofendo a nadie, yo respeto a todos, yo los quiero a todos, no me meto en problemas. Pero estamos generando nuestro propio concepto de santidad, y con eso nos queremos justificar delante de Dios. Sí, y esto en sí es un desconocimiento de la voluntad de Dios, porque recordemos que no solamente es pecado la transgresión de la ley, sino que saber hacer lo bueno y no hacerlo también es un pecado. Quiere decir esto, que Dios nos revela, como dice también en Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que lo que Dios nos enseña por medio de Jesucristo debe de ser obedecido. Cuando nosotros no obedecemos aquello que nosotros hemos recibido de parte de los apóstoles como enseñanza, entonces estamos también transgrediendo y pecando y evitando la santidad. Cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, estamos incurriendo en este pecado. Y hay muchas cosas que nosotros no estamos practicando, sea como el llevar el evangelio a las personas que lo necesitan, el invitar precisamente al camino de la salvación a aquellos que son conocidos nuestros, el evitar la contaminación, que es una de las cosas que nosotros veíamos en el programa pasado, el alejarse del mal, es otra de las cosas que la persona que busca la santidad hace. O sea, no convivir con el mundo y estar también yendo a la iglesia, o sea, practicando pues una doble moral, ¿no? Uh-huh. O sea, yo con el mundo soy de una manera y me llevo de esa forma con el mundo, y ya cuando vengo a la iglesia, pues entonces soy cristiano y me comporto diferente y vivo delante de los ojos de los hermanos bien, pero ya cuando estoy fuera de la iglesia, entonces delante de todos los demás soy el mismo que ellos conocen, no el mismo cristiano, sino el mismo que ellos creen que conocen y que pues en realidad no es ser cristiano. Así es, y la santidad pasa entonces por apartarse de todo aquello que nosotros suponemos que está bien, para empezar a obedecer lo que la Biblia habla, lo que la Biblia dice, ¿no? Es correcto. La suposición nuestra es muy diferente a la voluntad de Dios. Claro. O sea, yo supongo, como decías el otro día, Dios sabe todas las cosas y Él entiende. Pero nosotros queremos que entiendan nuestro punto de vista, pero no queremos entender el punto de vista de Dios respecto a cómo quiere que nos alejemos. Decía nuestro hermano Brian que el pueblo de Israel es un ejemplo claro de esta situación. Primero se alejaban de Dios, y cuando tenían problemas entonces clamaban a Él. Y entonces sí querían ser hijos de Israel, claro, hijos de Dios. Pero después, cuando ya todo estaba correctamente, entonces volvían nuevamente a contaminarse con todos los pueblos que estaban en la tierra de Canaán, y haciendo principalmente idolatrías, que es una de las cosas por las cuales Dios les castigaba. Y lo mismo pasa con nosotros hoy día. O sea, queremos ser cristianos, pero no cristianos como dices tú, fanáticos, ¿no? Uh-huh. No cristianos de aquellos que a fuerza quieren hacer todo lo que la Biblia dice. Queremos ser cristianos light, cristianos que pues lo que está sencillo, porque por eso me refería yo que una de las características me parece que es la rectitud, que hablaban acerca de un camino que era medio llano, que se podía transitar. Y para mí la rectitud principalmente habla acerca de las personas que, independientemente de la dificultad que para ellas representa el obedecer a Dios, lo llevan a cabo y lo practican porque están decididas principalmente a ser santas.
Muy bien, pues continuando con esta cuestión de la santidad, nuestro hermano Brian nos va a hablar un poco más de ella, va a profundizar en algunas cuestiones que me parecen interesantes. Caballero. Sí, me gustaría retomar algunas ideas que se han venido planteando durante este programa. Nosotros alcanzamos la santidad cuando seguimos los caminos de Dios, cuando no nos apartamos de su palabra, cuando nosotros nos apartamos completamente del mal. Nosotros podemos decir que estamos siendo unas personas que van camino hacia la santidad. Cuando aceptamos el pacto que nosotros hemos hecho tanto con Dios como con nuestros hermanos, es decir, al ser personas íntegras, nosotros podemos asegurar que estamos caminando en buen rumbo en dirección hacia la santidad. Cuando nos apartamos y cuando somos consagrados completamente hacia el Señor, nosotros podemos decir que estamos siendo personas santas. Pero toda esta historia, aunque suena muy bonita, como decía nuestro hermano Evaristo, hay veces en las que dentro de las congregaciones la historia ya no se escucha tan bonita, sino que se ve un poco diferente, porque muchos hermanos podemos estar hablando acerca de la santidad, podemos decir atributos de la santidad, pero ya a la hora de la práctica, como también comentaba nuestro hermano Josué, suena tan difícil que no lo llevamos a cabo. Hay algunas preguntas que espero nos puedan llevar a la reflexión. ¿Necesitamos un estándar más alto de santidad personal para poder lograr algo significativo? ¿Dónde actualmente está nuestra paciencia, nuestro celo por la palabra? Hay veces en las que perdemos nuestro primer amor, como la iglesia de Éfeso. ¿Dónde están nuestras obras, aquellos frutos que menciona la palabra de Dios, que son necesarios para dar a conocer que tenemos una fe verdadera? Todo esto es para que nosotros nos podamos dar cuenta de que la santidad en los siervos de Dios en primera instancia necesita ser demostrada. Y aun cuando esta santidad es un proceso, se puede notar cuando una persona va en camino a este proceso. En la medida de su consagración, ¿no? Claro. En la medida de su consagración, su entrega, su dedicación a las cosas de Dios, o su no dedicación. Así es. O su no dedicación. Muy bien, pues nuestro hermano Luis nos va a hablar un poquito de esta cuestión de la santificación en relación con este proceso que a veces muchos de nosotros en el que muchos de nosotros nos hemos querido escudar. Entendemos que la santificación es un proceso, Brian, que es algo que se va logrando con la voluntad de Dios, bueno, a través de la palabra, con la voluntad nuestra y con la ayuda del Espíritu Santo. Así es. Pero muchos de nosotros tenemos 20 años en la iglesia y seguimos en el proceso. Claro, estas cosas que dices se toma como ya muchísimo, como un escudo para cuando nosotros, como tú dices, se nos exhorta, se nos dice que en realidad no se está viendo que estemos yendo por el camino de la santidad. He escuchado muchas veces cómo ponen esta justificante de es que es un proceso, pero tenemos más de 20 años en la iglesia. En el proceso, En el proceso más de 20 años, y es algo que simplemente a principio suena hasta irracional. Sí, ¿no? Ilógico. Lleva usted 20 años en el proceso y no ha terminado de ser fiel. Lleva usted 20 años en el proceso y su integridad no es precisamente la correcta. Lleva usted 20 años en el proceso y no tiene usted una rectitud. Pues se me hace que el proceso ya se perdió, ya se atascó, ya se averió, no sé qué le pasó al proceso. Y de esto nos va a hablar nuestro hermano Luis. Cuando tenemos ese pensar que te estás mencionando, es porque no hemos, retomando lo del principio, entendido lo que es correctamente la santificación. Tenemos nosotros el Espíritu de Dios y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si dejáramos actuar el Espíritu Santo en nosotros, estaríamos totalmente diferentes. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso lo leemos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Él nos ayuda en ese proceso, Dios nos ayuda en este proceso de santificación. ¿Por qué? Simple y sencillamente, como dice la Escritura, porque es su voluntad. La meta que Dios nos pone en esta vida, y es una meta que todos debemos de cumplir, es la santificación. Dios nos pide que dejemos de pecar. ¿Y por qué Dios nos pone esta meta? Tú lo mencionabas ayer, al principio del estudio. Dice Hebreos 12:14, esto para mí queda muy, muy claro. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros cuando decidimos ser cristianos, fue porque se nos ofrece una vida eterna, porque nos dice tus pecados van a ser perdonados y porque vas a gozar de un reino majestuoso, pero hay un costo,
Y ese es el punto que mencionamos hace un rato. ¿Sí? El costo de seguir a Cristo es alto. Y nos detiene en este punto que es la santificación. Debemos de ser santos, porque si no somos santos, no vamos a llegar a ver al Señor. La Escritura es clara. Podemos, tal vez, a lo mejor hacer buenas obras, podemos dejar de hacer muchas cosas, pero si no buscamos la santificación como tal, no vamos a poder llegar a ver a Dios. Aquí el punto es que nosotros, por lo que nos sucede durante nuestra vida, nos puede llegar a frenar en ciertas circunstancias. Vemos muchos obstáculos y podemos llegar a pensar que no tenemos a Dios con nosotros, que Dios no nos ayuda en nuestras situaciones difíciles. Pero dice 1 Corintios 10:13, la promesa de Dios es que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos aguantar, sino que junto con la tentación dará la salida. Así es. Y ese es un punto muy clave para cada uno de nosotros. Si entendiéramos esto, que juntamente con la tentación Dios nos va a dar la salida, sabemos que tenemos ganado todo lo que nos puede pasar, y podemos de esa forma nosotros estar pensando en la santificación, en llegar a ser santos, para poder el día de mañana estar con Dios. Así es, y nosotros, hermanos, tenemos que procurar la santificación en todos los aspectos de nuestra vida. Yo con este comentario quisiera cerrar esta emisión, y pues quizás de aquí 8 días haya que seguir abundando en este tema, pero tenemos que buscar la santificación en todas las áreas de nuestra vida. Habemos muchos de nosotros que nos dedicamos a los negocios, a las empresas, y si nosotros andamos defraudando a la gente, engañando a la gente, mintiéndole a la gente, no estamos siendo santos, hermanos. Habemos algunos de nosotros que en nuestra relación matrimonial no la llevamos con rectitud, no la llevamos con integridad, y andamos fallando también delante de Dios. Habemos algunos de nosotros que, como decía nuestro hermano Josué, el domingo en la iglesia solo nos falta la aureola. Sin embargo, en la semana, cuando tenemos que conducirnos con rectitud, con integridad, con obediencia a Dios, no lo hacemos. Entonces, hermanos, mi invitación en esta noche, la invitación, creo yo, de toda la mesa, sería a que busquemos la santificación en todos los aspectos de nuestra vida, mediante la obediencia a la palabra y la puesta en práctica de la misma. Nos vamos a despedir en esta noche, no sin antes darle la palabra a nuestro hermano Miguel, que tiene por ahí llegó algo. Así es, hermano, nos llegaron unos 2 saluditos, rápido los voy a mencionar, de la hermana Tere Mendoza, de la congregación de Vicente Guerrero. Les manda saludos a todos los hermanos que hacen posible el programa. Gracias. Y también les pide que le den la bienvenida a los hermanos de Victoria de Tamaulipas, Victoria. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ajá. Que es la capital, ¿no? ¿Es la capital, Mario? Ciudad Victoria, Tamaulipas, que vienen a la reunión de los jóvenes de la Iglesia de Cristo aquí en Puebla, que va a ser el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Y del hermano Federico de Saltillo, que nos está escuchando y manda saludos a todos, que Dios los bendiga. Esos son los saludos, hermano. Muy bien, pues saludos a los jóvenes de Victoria, ¿no? Saludos, bienvenidos. Bienvenidos, sean muy bienvenidos. Ojalá y les guste la ciudad, y ojalá y la reunión a la que ustedes vienen sea de edificación para ustedes y para nosotros, ¿verdad? Sean bienvenidos. ¿Cuántos jóvenes están, Mario, de Victoria? 4 jóvenes de Victoria. Muy bien, pues edades promedio. 24, 25. Pues ya no ni tan jóvenes, ya tan madurones los chamacos, pero bueno, pues sí, comparados con Josué y conmigo, son unos verdaderos pollos. Sí. Pero digo porque el que está el micrófono pues ya raya los 50, entonces pues por ahí estos muchachos sí están pollos. Muy bien, Luis, muchas gracias. Gracias a Dios, hermano, y pues ya lo mencionabas tú, buscar la santificación, que sin ella nadie verá a Dios. Muy bien, Luis, lo dice la palabra. Caballero, un gusto. Un gusto también para mí estar con todos ustedes y poder compartir con nuestros hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, se me hace que vamos a sustituir al buen Alejandro. Sí, le encontramos sustituto, no es cierto, vale, no es cierto. Está escuchándonos, no es cierto. Caballero, buenas noches. Muy buenas noches a nuestros hermanos, y recordemos principalmente que Dios quiere que vivamos conforme a su voluntad. Si queremos realmente ser santos, ese es el camino, hermanos. Muy bien. Mike.
Buenas noches. Buenas noches, hermanos, y bueno, pues esperando sus comentarios, sus saludos y sus sabías qué a los medios en los que nos estamos comunicando con ustedes. Que pasen una buena noche. Muy bien. Pues buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias por su audiencia. Gracias también al joven Mario que está en los controles, ahí en Forman, ahí dirigiéndonos tiempos, lugares, formas. Gracias, Mario. Hoy estuvo en la cámara el joven Dylan. Muchas gracias, caballero. Esto es muy gentil. Que no sea la última ni la primera vez del joven Dylan. Que no sea la primera ni la última. Sí, Esperamos claro, que esté aquí. por supuesto. La invitación está abierta, caballero. Y a nuestras hermanas que están allá afuera trabajando en el radio. Algunas de ellas están trabajando en la preparación de la actividad del día sábado. Pues gracias por el esfuerzo a todos y que el Señor nos bendiga. Nos vemos aquí, si Dios quiere, el próximo miércoles. Le voy a pedir a nuestro hermano Josué que por favor nos despida en la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para orar a nuestro Dios. Padre eterno y santo Dios, poderoso eres tú, Padre, y asimismo único y digno de alabanza y de gloria, de honra, porque todo lo que existe, Señor, tú lo has hecho, y por lo mismo, Padre, a ti nos dirigimos reconociéndote, sabiendo, Señor, que todo aquello que nosotros somos es gracias a ti, que si hemos llegado a ti y hemos conocido tu palabra, Padre, también es porque tú has tenido esa grande misericordia para con nosotros, por lo cual te rogamos, Señor, de una manera, que tu bendición y misericordia se encuentre siempre en nosotros, que podamos también tener un corazón noble, sencillo, y asimismo receptor de toda tu palabra, pero también una voluntad, Señor, para poder practicar aquello que tú nos has enseñado, para poder ser, Señor, de la manera que tú también nos has dado como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a dejar todo aquello que este mundo nos ofrece y así, Padre, a limpiarnos de todo lo que en nuestra carne todavía habita para poder ser dignos hijos tuyos, y que nuestra intención sea principalmente el ser semejantes al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para llegar a esa estatura y esa plenitud. Bendice a todos nuestros hermanos que nos han escuchado en esta noche, a nuestros hermanos que también han hecho peticiones y tienen necesidades, que, Señor, han mostrado principalmente que confían principalmente en tu voluntad y que en tus manos ponen sus necesidades. Te rogamos, Padre, que tú escuches y, Señor, según tu grande voluntad y misericordia, actúes según las peticiones que se han hecho. Bendice, te rogamos, a todos y cada uno de nuestros hermanos que apoyan y están pendientes, Padre, del programa, que donde quiera que estén sean bendecidas las congregaciones que en tu nombre se han levantado, Padre, y así también que el trabajo y la obra de todos tus hijos tenga ese fruto, Señor, que sabemos tiene también donde quiera que es esparcida tu palabra, porque no vuelve a ti vacía. Te damos gracias, Señor, por todas las bondades y misericordias que haces para con nosotros, y te rogamos, Padre, que estés siempre con nosotros y nosotros contigo. Bendice los alimentos que en esta noche, gracias a tu bendición, tenemos, y así, Padre, al momento de despedirnos, de ir, Señor, a nuestros hogares, acompáñanos y protégenos según tu voluntad. Y si es necesario este día estar delante de tu presencia, ayúdanos, Señor, para también estar confiados y asimismo también gozosos de poder estar contigo frente a frente. En nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén.